Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de octubre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, día martes. Acciones internacionales lograron rally alcista impulsado por caída en confianza del consumidor que aumentó apuestas sobre estabilidad de estímulo por parte de la Reserva Federal. Simplemente están, digamos que buscando o esperando que la Reserva Federal no cambie el estímulo, no dé señales sobre lo que sería la mitigación de política monetaria expansiva y por lo tanto ayer se van en rally contra resistencias. Y acciones locales presentaron un comportamiento mixto con leve sesgo bajista, esperar resultados empresariales y decisión de tasa de la Fed. Continúa entonces algo más de nerviosismo en lo que es el mercado local por resultados empresariales. Datos económicos en el día de ayer, bastantes noticias, también hubo una gran cantidad de noticias antes de la apertura de este comité. Tuvimos ventas al por menor de Estados Unidos que cayeron 0,1% en septiembre por debajo del cero esperado. Sin vehículos subieron 0,4%, un dato que estuvo algo mixto, con un ascenso por encima de lo esperado en términos de ventas al por menor sin vehículos, vehículos cayendo al cero. Esto empezó también a generar algo de desestabilidad en el estímulo. El IPP de Estados Unidos baja 0,1 en septiembre por debajo del 0,2 esperado, también algo de descenso en términos de IPP. Pero el dato que generó la mayor especulación fue la confianza del consumidor bajando de 79,7 a 71,2 en octubre, básicamente un descenso muy fuerte por debajo del 75 esperado. No obstante, en parte este descenso en confianza del consumidor puede también estar asociado a un ascenso en precios. Recuerden que los precios de vivienda en Estados Unidos en agosto subieron 0,9% por encima del 0,7 esperado. La variación anual fue del 12,8% frente a un 12,4% esperado, y este ascenso en precios pues simplemente con un poder de compra que se mantiene relativamente estable pues vuelve y desestimula lo que es el consumo. Así que digamos que la Fed tendrá que tener en cuenta ese comportamiento en términos de precio y cómo se está comportando la confianza del consumidor. Por eso hubo algo de volatilidad en términos del euro en el día de ayer. Probabilidad de tasa Fed continúa entonces con la expectativa del mercado de mantener el estímulo. Eso es más o menos lo que estaría pensando el mercado. Como se están comportando las acciones, podrían estar diciendo van a mantener sin cambios el estímulo. Alguna señal de cambio en términos del estímulo monetario podría generar entonces movimientos fuertes en el mercado accionario. Vamos a estar muy atentos a las palabras de Ben Bernanke. Esas palabras se conocerán en la tarde de hoy a la 1 de la tarde. Tenemos entonces noticias de decisión de tasa Fed. Y VIX continúa entonces en la zona de índice de tranquilidad, mercado escasamente volátil, tranquilo, mientras esté por debajo de los 15, pues simplemente continúa entonces la expectativa de tranquilidad y panorama de estímulo monetario que continúa para los Estados Unidos. Tenemos entonces para mercados asiáticos repuntando, se están contagiando del ánimo comprador de los Estados Unidos. Y básicamente, pues, en datos ligeramente mejores a lo esperado, creció, bueno, pues no fue tan bueno, creció en 1,5% la producción industrial de Japón para septiembre por debajo del 1,8 esperado por el mercado. Básicamente, entonces, lo importante es que estamos recibiendo datos de crecimiento, pero no tan fuertes, lo que hace que el mercado empiece a apostar por esa estabilidad de estímulo. Es importante, recuerden que gran parte de los movimientos se dan con base en ese estímulo y digamos que esa expectativa de estabilidad de estímulos monetarios los mantiene con impulso alcista. Europa con algo de comportamiento mixto, pero pues leves ganancias se mantienen aún en términos del mercado europeo, a espera de datos económicos de Estados Unidos y decisión de tasa Fed. Básicamente hay impulso porque los datos siguen siendo por debajo de lo esperado, lo que significa estabilidad en los estímulos, no solo en Estados Unidos, también en Europa y Japón. El desempleo en Alemania aumentó 2.000 personas por encima de los 1.000 esperados, no hay generación de empleo, bajando de los 24.000 previos. No obstante, simplemente continúa ese comportamiento de crecimiento un poco más débil a lo largo del globo. Y mercado colombiano tenemos una gran cantidad de utilidades empresariales. Aquí está Celsia, pero pues vamos a la fuente, vamos a hacerlo un poco más. No, acá vamos a hacerlo con la fuente, vamos a la superfinanciera. Información relevante. Tuvimos entonces Celsia, algo importante de Celsia y es que desmaterializó la totalidad de acciones en circulación. Desmaterializa la totalidad de acciones en circulación y lo tenemos aquí en este informe. Entonces básicamente podrán negociar más acciones a través de la bolsa de valores en términos desmaterializados. Se aumenta entonces la cantidad de acciones.
Y los resultados empresariales presentan entonces, vamos a las cifras consolidadas, un aumento de 8% en la utilidad, sea un aumento fuerte de trimestre a trimestre, no obstante, pues un 8% en cierto modo estaría en línea con los ascensos previos en términos de la cotización del activo, sigue siendo relativamente bueno, y básicamente tenemos un aumento de 18 en los ingresos, utilidad operacional 19, no obstante lo que nos está permitiendo un crecimiento tan fuerte es una disminución de los ingresos financieros, no está permitiendo un aumento tan fuerte en términos de utilidades, pero pues son resultados buenos. Vamos a ver en términos de utilidad por acción, esto es importante que lo pongamos para hacerlo relativamente comparable, la utilidad por acción, nos vamos aquí a informes relevantes, y tenemos para Celsia una utilidad por acción de 285 pesos, aumentando frente a los 263 del trimestre anterior. Estos 285 podríamos estar hablando de digamos que una utilidad por acción de 300 algo pesos. Esto nos daría más o menos un RPG de 20, relativamente ajustado a lo que es el mercado colombiano, un poco más alto, así que posiblemente esos resultados de Celsia no vayan a generar cambios significativos en la cotización del activo. Podría permanecer entonces Celsia con lo que son correlación con el mercado internacional e incluso el mercado local. También tuvimos a Isagen registrando ingresos operacionales por 1.480.000. No obstante, las utilidades netas ya no están avanzando. Bueno, este fue el informe en resumen de prensa. Vamos con las cifras completas. En términos de Isagen, un muy buen informe que si quieren empaparse del sector, digamos que este informe es bastante bueno. Pero pues vamos a las cifras, no tenemos mucho tiempo en términos de comité. Tenemos una utilidad neta acumulada cayendo el 2%, pues un aumento de los ingresos del 19%, el problema está en los costos, sobre todo en lo que son las compras de energía y los gastos en combustible. Así que los resultados son bastante planos para Isagen, tampoco se esperan movimientos importantes tras la publicación de resultados por parte de esta compañía. Y continuamos entonces sé que habían más por acá. Enca lo habíamos visto en el día de ayer. No sé si me salté alguno de los importantes. Creo que también está Codensa Manufacturing con ISA. Bueno, nueva información. Pero que por ahora no. Vamos a irnos con esos dos. Finalizan la búsqueda en términos de la superfinanciera. Igual, por ahora, simplemente en términos de utilidades para lo reportado hasta el momento, simplemente no generarían mayores cambios o saltos importantes. 7:15 tuvimos Estados Unidos creando 130.000 empleos privados por debajo de los 138.000 esperados. Veamos que continúa entonces una disminución en la generación de empleos de los Estados Unidos, lo que básicamente pues trata de debilitar un poco el dólar, pero igual se están generando empleos, simplemente es algo de desaceleración de la economía, el mercado estará muy atento, ya que esa disminución en ritmos de generación de empleo pues genera la especulación de mantener el estímulo económico. El IPC de Estados Unidos sube 0.2% en septiembre, en línea con lo que el mercado estaba esperando. Ahora, pero de todos modos ha tenido leve crecimiento el IPC en términos 12 meses, y por ahora entonces el mercado queda a espera de lo que será la decisión de tasa Fed. Tenemos inventarios de crudo a las 9:30 y me faltó acá la 1 p.m. lo que es decisión de tasas de la Reserva Federal o de la Fed. Entonces tendremos decisión de tasas, el dato más importante del día, que eran evaluar los comentarios sobre el famoso tapering, que es la mitigación de la política monetaria expansiva de la Fed, que disminuya las compras de activos mes a mes hasta lograr, digamos, que una política monetaria sin tanta compra de activos. Así que por ahora vamos a estar muy atentos a esos comentarios, donde existe algo de probabilidad de que pese a los datos económicos inicie el tapering de la política monetaria. Así que importante ese movimiento. Me informan también que en ETB ya están los resultados. Vámonos a ir también a ETB. Hay bastantes resultados empresariales. Aquí está entonces la página de ETB. Vamos a entrar a inversionistas. Recuerden que ustedes tienen en todas las páginas de las compañías el portal de inversionistas donde está toda la información. Y me dicen que ya están aquí los resultados. Así que resultados tercer trimestre de 2013 de ETB.
Y veamos qué nos presentan al 30 de octubre. Bueno, información, queremos ver cifras. Cifras. Bueno, razón de liquidez, patrimonio, quiero ver. El EBITDA mejora un 1%, los ingresos operacionales ya empiezan a estabilizarse en términos trimestrales, el margen de EBITDA continúa siendo bastante alto, está todo el plan estratégico, pero no, quiero cifras y vamos a buscarlas por acá, información financiera. Flujo efectivo, estado de endeudamiento, estados financieros, ver estados financieros, vámonos con el PIG al, bueno, no lo han subido de forma detallada a la página, así que vamos a desglosar un poco mejor la presentación de resultados. Tenemos también entonces teleconferencia el 30 de octubre a las 8:30, entonces si quieren estar muy atentos a la teleconferencia en términos de resultados de TV. Hoy es un día ocupado en términos de resultados empresariales, pero de momento no generan mayores cambios. Vamos a ver si hay algo interesante acá. Segunda participación, medios, ubicación 4G, estados financieros, utilidad operacional de 22.000 millones. No tengo una comparación importante frente a los previos. Los ingresos ya se están estabilizando e incluso están incrementando. Recuerden que de todos modos todo el plan de inversiones genera costos. No sé si por eso de pronto no veamos el tema de la utilidad neta en esta presentación y no hay acumulados al año. Entonces vamos a tener que esperar. No sé si de pronto no está mostrando cuánto fue el neto, hay que buscar los resultados, pero atentos a la teleconferencia. No vamos a dar entonces opinión de TV, no tengo la información completa, 8:30 de la mañana, ya saben, ahí pueden encontrar entonces más información. Y tenemos entonces mañana peticiones iniciales de subsidio de desempleo, PMI manufacturero de Chicago, conoceremos también desempleo local del mes de septiembre, pero lo más importante es tasa Fed. Recuerden buscar comentarios sobre lo que será el famoso tapering de la política monetaria y la mitigación. De no darse comentarios, pues continuaríamos o retomaríamos un poco el sesgo alcista. Veamos en términos generales qué estaría pasando. Entonces, los mercados internacionales esperan con optimismo la decisión de tasa Fed. No obstante, la tendencia será definida a la 1 de la tarde. 1 de la tarde conoceríamos entonces la tendencia del mercado. Y el mercado local podría mantener comportamiento de indecisión a espera de decisión de tasa Fed. Recuerden estar muy atentos a la correlación con mercados internacionales. Casi sí que toda la mejora en términos de resultados empresariales pues simplemente ya fue incorporada en términos del mercado, variaciones porcentuales muy parecidas en muchos activos, pero cambios de las utilidades también, o mejor, completamente diferentes. Así que vamos qué nos dicen las gráficas. Índice de Dow Jones contra resistencia, rally continúa, el impulso sigue siendo alcista a espera de la Fed, dependerá de los comentarios sobre crecimiento y sobre política monetaria si continuamos con ascenso o presentamos una vuelta importante. IPSA 4.000 contra 3.800, también ha entrado en un comportamiento lateral después de rebotar, dependerá entonces del 4.000 o el 3.800 darnos la tendencia, simplemente ha empezado a tener un comportamiento de descanso. El que rompa primero nos dará entonces dirección, contrario al índice general de la Bolsa de Valores de Lima que está mucho más alcista, está logrando mantenerse sobre promedios, colocando en riesgo la tendencia bajista, tratando de cambiar la tendencia alcista. Por ahora, si logran mantener los 15.800, podríamos ir a los 17.600. Dólar continúa lateral entre 1900 y 1870 sin cambios por ahora. Continúa entonces la indecisión. El mercado estará muy atento a lo que será la decisión de tasas para también tomar dirección en términos del dólar. WTI 100 es la resistencia, continúa débil, ese WTI no ha podido repuntar con fuerza, ni que ha llegado a los 100, ya está otra vez en los 97, la presión sigue siendo bajista, esto debería incorporarse también en los precios de las petroleras locales, así que debilidad fuerte en términos del WTI, dependerá de política monetaria si vamos a 100 o vamos a 92, así que importante atentos a Fed, que cambia prácticamente todo el mundo en términos de tendencia de los activos. Y el euro, corrigiendo un poco, 37.50, continúa entonces una corrección hacia zonas de soporte de promedios móviles. La tendencia sigue siendo alcista, solo rompiendo el 36.50, el 35.20, tendríamos cambios en términos de la dirección de este activo. Por ahora entonces él intentando continuar con el sesgo alcista, con el sesgo de corrección.
Vamos a ver qué pasa en las zonas de soporte, perdón. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos a traer nuestro graficador como es costumbre en las mañanas. Y Colombia perdiendo fuerza. Recuerden que venimos con divergencia en términos del MACD, lo que ha debilitado un poco la tendencia. Vamos a cambiar niveles 1770. Vamos a dejar como resistencia a corto plazo, o sea, los máximos del día de ayer. Si logra superar esos máximos del día de ayer con fuerza y a cerrar la jornada por encima, es probable que logre. Eso quiere decir que la Fed nos dio el impulso necesario para 1800, 1830, 1850. Así que importante ese 770 y sobre todo el cierre del día frente a ese nivel, dependerá entonces de la Reserva Federal. Mientras esté por debajo del 770 existe la posibilidad de volver a 750 y 707. Así que por ahora muy atentos a ese 770 y los movimientos o los comentarios que tenga la Fed para darnos tendencia. Por eso digamos que los técnicos hoy pues simplemente nos dejan los niveles, la Fed será la encargada de romperlos al alza o no. 70.000, 72 como resistencia, 65, 63, no hay mucho que decir en Bogotá, ha perdido liquidez, a espera de lo que será el proceso de emisión. Bolsa de Valores de Colombia continúa por debajo de los 24, 24.3. Recuerden que hasta que no rompa esos niveles no podríamos hablar de un cambio de tendencia hacia los 26.2. Mientras tanto la presión es bajista hacia los 22. Celsia, la presión bajista, resultados empresariales buenos, pero pues de todos modos creo que no la evaluación, un repunte bastante fuerte que posiblemente ya se mejora, resultados esté incorporada en los precios. Así que dependerá de los 6.200 el movimiento. Si él logra repuntar a 6.200 y no lo pasa, igual existe posibilidad de descender a 5.800. Vamos a ampliar un poco el soporte. Si logra romper los 6.200 y cerrar por encima del día de hoy, por encima de ese nivel, abriría la posibilidad de 6.400, 6.800. Así que 6.200 será el nivel importante para Celsia en el día de hoy. Cementos Argos con buen volumen el día de ayer, igual continúa 10 contra 9.500 sin cambios por ahora. Incluso pese a una desaceleración en el ritmo de crecimiento en términos del mercado inmobiliario de Estados Unidos y continúa intentándolo en ese lateral. Recuerden, hasta que no rompa alguno de los dos, no tendríamos cambio en la dirección. El mercado pues no aplica al mercado colombiano con temas de fundamentales de utilidades empresariales con fuerza. Mejores resultados presentó Cemex Latam Holding, pero mantiene más tendencia bajista que Semargos. 14.700 es la resistencia por ahora. Solo rompiendo 14.700 podría avanzar a 15.500. Mientras esté por debajo de ese nivel, podemos volver a 14 y 13.800. Canacol, perdiendo fuerza, al igual que las demás petroleras. Vamos a dejar el... Sí, me toca dejarlo igual. No lo voy a cambiar. 9.100 como resistencia. Va a ser el nivel importante por ahora, el 9.100 como resistencia. Mientras esté por debajo de 9.100 existe la posibilidad de volver a 8.400 y 8.000. Importante ese 8.100, ahora es nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese 8.100 existe la presión bajista. Recuerden que básicamente un exceso de información al mercado generó este último rally, pero pues de todos modos también estamos teniendo algo de divergencia en términos del MACD, lo cual incrementa un poco la presión bajista de corto plazo, contemplando también la debilidad del precio del petróleo. Coltejer también disminuyó pérdidas, pero pues no hacemos seguimiento, simplemente con el clic por ahí. Corficol, presentando algo de vendedores en los 40, no obstante el sesgo sigue siendo alcista. Aquí se ve la tendencia de corto plazo alcista, así que independiente de la vela del día de ayer, 39.400 el soporte. Mientras logre mantenerse sobre el 39.400, aún puede volver a los 41. La ruptura de los 39.400 los llevaría hacia los 38.500 como primer soporte. Así que atentos al 39.400, que es el soporte para Corficol. Ecopetrol, la indecisión se mantiene como referencia. Hubo un ascenso fuerte por la euforia de petroleras, pero pues no sé si este ascenso tenga un soporte fundamental fuerte. Por ahora simplemente continúa el 600 contra el 4500 como soporte y resistencia. Haciendo una pequeña pausa, un lateral, una indecisión, habrá que romper máximos del 4600 para avanzar a 4800. De lo contrario, la ruptura del 4500 nos volvería a niveles de 4300 como el siguiente soporte. Eso lo sabremos cuando tengamos utilidades empresariales para Ecopetrol. Por ahora posiblemente continúe con ese comportamiento lateral y algo más de sesgo bajista por panorama de petróleo en términos de la compañía. Empresa Energía Bogotá, aún no se conocen resultados, 1570 es la zona de soporte, 1570. Recuerden que mientras esté sobre ese nivel aún existe la posibilidad de buscar 620, 680. Ese es el nivel importante. Si hay ruptura
el 570 perderíamos fuerza hacia los 1500. Me salté con concreto, gracias por recordarme, me salté con concreto 1450, 1400. No hay cambios, creo que con concreto, no sé, vamos a buscar si ya publicó resultados en el CIMEP. Vamos a buscar entonces en el registro a con concreto, constructora con concreto, información relevante, no ha publicado aún los resultados empresariales en información relevante ni en informes financieros. Atentos entonces también a con concreto para definir tendencia en términos de este activo. El Cóndor, 1400 contra 1300, vamos a ampliar el rango, simplemente el salto que tuvo cuando todas las acciones empezaron a subir correlacionadas en el mundo. No hay cambios por ahora significativos. Enca, después de incrementar pérdidas frente al trimestre, mismo periodo o año anterior, pues posiblemente pierda fuerza hacia los 8, 7, 6 como zonas de soporte. Igual, por técnicos, hay que esperar a ver qué pasa con estos soportes, porque siguen siendo soportes de tendencia alcista, y 9 sigue siendo el siguiente nivel de resistencia. Pese a la devaluación, estas empresas continúan marcando entonces resultados negativos. ETB, falta información, atentos a las 8:30, la rueda de prensa. Si hay ruptura de los 382, 382, 384, uno en 382 es el soporte. Si hay ruptura de ese nivel de precio, iríamos a 372, 367. Solo pasando el 400 podría anular un poco la presión bajista. 400 es la resistencia, la presión se ha tornado bajista para el activo en casi todos los plazos, así que muy atentos al 382 como soporte. Éxito, estaremos en mínimos históricos. Muy buen volumen en éxito en el día de ayer, resultados bastante planos, simplemente continúa el comportamiento lateral de 33.500 contra 31, continúan siendo los dos niveles importantes, posibles oscilaciones en esos rangos, a espera de mayores noticias. También atentos a lo que sería entonces el movimiento Fed. Grupo Argos, perdiendo fuerza, Semargos para arriba, Grupo Argos para abajo, no sé, no hay mucha coherencia en los movimientos últimamente en términos de estos activos. 22.400 lo vamos a colocar como resistencia. Se acerca el soporte de los 22 de forma peligrosa, así que si no recupera pronto y supera los 22.400, podría estar rompiendo hacia 21.700, aumentando la probabilidad de ruptura, y 21 como siguiente nivel. Hay presión bajista mientras estemos por debajo de los 22.400, solo superando ese nivel podríamos anular un poco la presión y volver a los 23, que sigue siendo el canal lateral. En términos de grupo aval que tenemos entonces todavía el sesgo bajista de las empresas de sector financiero, se acerca a los 1350, que es el soporte importante, y dejamos la resistencia a la presión bajista en 1380. Solo superando el 1380 podríamos cambiar de dirección hacia los 1400, 420 otra vez. 1380 la resistencia de presión bajista. Grupo Sura toca los 37, aparecen compradores. Lástima, poco volumen en esos movimientos. Nos deja un nuevo soporte en 37 y una nueva resistencia en 38. Esa vela, ese cambio de esta vela nos genera una pequeña modificación en niveles. 38 la resistencia puede generar un rebote. Solo rompiendo 38 podríamos avanzar a 39, 100. 38 nuevo nivel de resistencia. Nos ubicamos por debajo de todos los promedios móviles, así que le damos fuerza a ese 38. Aparecieron compradores en 37 antes de llegar a lo que era el 36.800, que era la zona de soporte más fuerte por ahora. Así que presión bajista, pero posibilidad de rebote. Importante el 38 como resistencia. Si vuelve a presionar a la baja, el siguiente nivel de soporte estaría en 36.400. Esta vela, pues si bien muestra la presencia de compradores, no tiene mucho volumen, así que simplemente puede ser un pequeño descanso. Pero si no hay rebote muy fuerte y superando el 38, podríamos volver al 36.400. Hay presión bajista también en Grupo Sura. Básicamente todo el sistema financiero en bolsa está bajo presión. ISA, con resultados, le da soporte 9.300 y 8.900. Y tenemos igual resistencia en 9.500 de corto plazo. Si logra superar 9.500 con volumen, o depende de la forma que lo supere, podemos avanzar hacia 9.700 o 10.000. Así que estaremos muy atentos si supera los 9.500, en qué forma, para aumentar probabilidades o a 9.700 o a 10.000. Por ahora esa es resistencia, mientras esté por debajo de 9.500, aún podría buscar niveles de 9.300 y 8.900. Isagen vuelve y se estabiliza. De todos modos, el proceso de venta lo va a tener con soporte entre esta zona de mínimos 3.000 y demás, con mucha más fuerza en el 2.800, 2.900. Así que por ahora vuelve y se estabiliza. Igual hasta que no se conozca el proceso de venta, el 3.200 seguirá
siendo un nivel de resistencia importante. Fortaleza del dólar en el día de ayer, golpeó un poco al oro, no obstante el oro otra vez sube a $1.355 la onza, debería haber correlación un poco. Ayer presiona los 500, no obstante los 500 es el soporte. Si logra aguantar ese 3.500, podría terminar el otro impulso en 3.800 y 4.000. Entonces, por ahora importante ese 3.500, a ver si logra terminar y completar el movimiento hacia el promedio móvil de 200. La ruptura de 3.500 sí podría generar descensos hacia niveles de 3.300 y 3.100 como zonas siguientes de soporte. Por ahora entonces atentos a ver qué pasa con ese 3.500. Nutresa sigue en su rango de 27.727, 26.800, hasta que no rompa no tendremos nueva dirección. Vamos a ver si es la Fed o resultados empresariales los que generan ese cambio de dirección en términos del activo. Preferencial aval, misma presión bajista que continúa, 1.350 el soporte. Vamos a ver qué pasa en esa zona de soporte de los 1.350. Bianca Holding, hay preguntas sobre la emisión, aún no conocemos detalles sobre el proceso, pero el mercado sigue optimista y con tendencia alcista. Aquí vamos a modificar algo. 170. Si él logra aguantar los 4.170, hay espacio para buscar el 270 que casi toca en el día de ayer. Y si rompe ese 4.270 podríamos volver a niveles de 4.400. Recuerden que el rango alto estaría por la zona de los 4.700. Por ahora continúa el optimismo mientras esté por encima de 4.170. 4.170 el nuevo movimiento. De nuevo soporte el movimiento alcista. Bancolombia intentando repuntar bajo volumen en el día de ayer. Recuerden los 27.300. Tiene que romper esta zona para anular la presión bajista. De lo contrario, esto simplemente es un rebote después de tanta caída. Así que estamos cerca de la zona de resistencia. Dependerá de esos niveles darnos la nueva dirección. Estamos llegando a resistencia Bancolombia dentro de presión bajista. Carvajal Empaques continúa sin cambios, 4.200, 3.800, no hay mucho que decir ahí. Preferencial Semargo seguimos 10.000 contra 9.500 sin cambios. Básicamente hay que estar atentos a esos movimientos en términos de Semargos. Preferencial de vivienda es un banco con más tendencia alcista que el resto y con múltiplos más altos, eso siempre es encuadrarme. 26 contra 25, logra aguantar esos 25, 24.800. Si logra aguantar esos 25, 24.800 puede volver a esa zona y oscilar hacia los 26. Si rompe esos mínimos volveríamos hacia los niveles de 24. Preferencial Grupo Argos continúa 23 contra 22. Recuerden que si rompe 22 podemos estar bajando 21.500 y 21, algo de presión bajista de corto plazo para Grupo Argos. Y Grupo Sura, contrario a la ordinaria, tiene mayor presión bajista. Vamos a dejar los 38.500 como resistencia. Mientras estemos por debajo de los 38.500, aún puede volver a niveles de 37. Hay más presión bajista en la preferencial que la ordinaria. Solo negando el 38.500 cambiaríamos un poco de dirección en términos de este activo. Petrominerales, ya saben, bajo volumen, comportamiento lateral, posiblemente siga así con ese comportamiento a futuro. Pacific Rubiales, recuerden los 41, mientras esté por debajo de ese nivel existe la probabilidad de continuar con los descensos hacia el siguiente nivel de 38.800. Igual importante ese 38.800. Si lo rompe cambiaríamos a tendencia bajista. Por ahora la presión bajista continúa. Hay que romper el 41 para poder avanzar a 43.200. 41 el nivel de resistencia importante. Mucha información entonces en el día de hoy. Igual viene entonces la Fed, que será la responsable de determinar un poco el rumbo. La inflación en Estados Unidos continúa relativamente bajo control, lo que simplemente mantiene a la Fed bajo esa probabilidad de estabilidad en el estímulo. Igual cualquier comentario sobre lo que sería mitigación de la política monetaria, pues podría cambiar un poco la tendencia en términos del dólar. Así que muy importante importante en el día de hoy estar muy atentos a la 1 para decisión de tasa Fed. Pasemos entonces a las preguntas. Las utilidades reportadas son utilidades acumuladas al 30 de septiembre, son solo las utilidades del trimestre. Lo importante son las acumuladas al trimestre, no obstante se reportan ambas, se reportan la acumulada y el trimestre.
en algunos lo desagregan, en otros no. ¿A qué te refieres con resultados planos? Pues básicamente que no generan mayores sorpresas como para generar alguna tendencia. Concepto de desmaterialización de acciones. Las acciones que ustedes negocian son desmaterializadas, ya no son un documento físico que ustedes, listo, tengo mis acciones y las pueden colgar, tienen un documento que les digan ahí, tienen es un DCVAL, tienen un registro electrónico que es el que ustedes negocian. Cuando ustedes compran y venden, están negociando ese registro electrónico, esa acción desmaterializada y un macrotítulo en DCVAL, así que ya no tienen un físico de acciones que puedan guardar, sino es el registro que está en DCVAL. ¿Qué ventaja tiene para una DCA desmaterializar sus acciones? La única forma de negociar en bolsa es que estén desmaterializadas. Sabemos que para eso se hizo ese proceso de desmaterialización. No generan ningún tipo de cambios, nada, simplemente es para que se negocien a través de la bolsa de valores. El Cóndor ya entregó resultados. Vamos a ver entonces construcciones el Cóndor. Lo importante en construcciones el Cóndor es el backlog de obras. Vamos a buscar aquí Cóndor. Construcciones el Cóndor, situación financiera del emisor. Y tenemos ingresos totales, bla, 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 bla. No me gusta cuando me presentan las cifras, me gusta ver más las cifras que el informe. Y tenemos utilidades creciendo de forma significativa, 40.000 millones frente a 28 del trimestre anterior, un aumento en los ingresos. Y quiero ver qué tanto fue el incremento frente a junio. Frente a junio tuvimos un crecimiento de 8.000 millones. No es un muy buen trimestre, venía ya con ese crecimiento de trimestres anteriores, así que tampoco se esperarían grandes sorpresas en términos de ese movimiento. Simplemente genera un tercer trimestre de apenas 8.000 millones de pesos, así que tampoco es relativamente bueno. ¿Cómo afecta la decisión de la Fed a las acciones canadienses? Afecta prácticamente a todo el mundo, sobre todo si hay fortaleza del dólar, puede haber una disminución en términos de commodities, así que muy atentos a esos niveles. ¿Me puedes explicar si ante el proceso de compra de las acciones de Petromineras por parte de quienes hemos adquirido acciones de estas empresas debemos adelantar alguna actuación? Sí, es probable que tengan que tener, digamos que exista algún tipo de proceso, pero pues no lo tenemos claro en el momento. Cuando se conozca se les enviará detalles. El comité continuará a la misma hora en el cambio de horario. Por ahora parece ser que vamos a dejar el mismo horario. Hoy tenemos mucha información, así que mañana les haremos una encuesta para determinar si hacemos un cambio de horario, lo hacemos un poco más tarde o continuamos con el mismo horario. Mañana definiremos ese tema. Cemex Latam Holding y Empresa de Energía Bogotá, se me puede repetir. Recuerden, Cemex, los resultados fueron relativamente buenos, mucho mejor que Semargos, pero digamos que continúa bajo presión bajista, hay que romper ese 14.700. Y Empresa de Energía Bogotá continúa sesgo alcista, 1.570 soporte. Listo, Cóndor, ya vimos los resultados. Tendencia en marco de tiempo de corto plazo para el Cóndor, sus soportes y resistencias. Recuerden que el Cóndor no hay mucha liquidez, lo cual significa que los técnicos no que tengan mucha validez. Simplemente hay unos niveles importantes. Y el mercado presenta un aumento en términos de utilidades, pero ya conocido en jornadas previas. Igual el RPG relativamente alto. Por ahora dejémoslo ahí sin cambios. No sé si vaya a haber un cambio importante, pero pues por ahora no se esperaría mayores movimientos. ¿En qué porcentaje se incrementaron las pérdidas de ENCA? Creo que pasaron de 6.000 a 9.000 o 4.000 a 6.000. No me acuerdo exactamente el cambio de ENCA en términos de pérdidas. Así que vamos rápidamente al CIMEB. ENCA de Colombia, informes financieros. Vamos a consultar el balance. Y las pérdidas pasaron de 6.000 a 4.000. De 4.000 millones a 6.000 millones en 50%. No obstante, pues en porcentaje de pérdidas no están tan claro. Siempre es mejor el nivel. Bueno, hasta aquí entonces las preguntas. Y básicamente estaríamos atentos a la Fed hoy a la 1. El IPC de Estados Unidos continúa relativamente tranquilo. Vamos a ver qué nos dice entonces Ben Bernanke. Muy buen día entonces para todos.